cual Rosa seguía manteniendo una férrea tiranía, y sobre todo cómo llevar adelante una organización constitucional en Argentina. Ella había tenido dos fracasos importantes: la Constitución de 1819 y la de 1826, ambas de carácter unitario. Esta generación comienza a reunirse primero en lo que se llamaba el Salón Literario de Marcos Sastre, y gracias a Esteban Echeverría, un poeta que hoy lo tenemos como un iluso romántico, pero que en realidad tuvo cierta visión política que fue clave en esa época, Esteban Echeverría dijo que el problema de la organización constitucional, el problema argentino, era Juan Manuel de Rosas. A partir de ese momento se constituye lo que se llamó la Asociación de Mayo. Y esta asociación, a la cual pertenecía también Sarmiento desde San Juan, esta asociación empieza a difundir una serie de ideas que lentamente se van a ir difundiendo, sobre todo en la élite que luego tomó las decisiones importantes. Estas ideas tenían que ver con la organización constitucional, con un marco de lo que llamaba la unidad federativa, es decir, no era ni el rígido sistema unitario que proponía el Partido Unitario, ni el federalismo existente en Estados Unidos, sino que era una combinación de ambos principios. También defendían la idea de atraer inmigración, atraer inversiones, fomentar el libre comercio, la tolerancia religiosa. Es decir, ideas que en gran medida eran altamente revolucionarias en la época, porque constituían un cambio fundamental de lo que en ese entonces eran las Provincias Unidas. Alberdi y Sarmiento son los autores que hoy vamos a ver con más profundidad. Ambos vivieron en el exilio, en Chile, tuvieron carreras muy prósperas en Chile, podrían haberse dedicado a eso toda su vida y realmente, bueno, tener una vida muy cómoda y grata. Sin embargo, se siguieron preocupando por los asuntos políticos de Argentina. Y desde la prensa y con libros y con cartas, siempre siguieron insistiendo en difundir cuál era el ideario de esta generación. Nosotros conocemos algunos libros de estos autores, como por ejemplo de Sarmiento, conocemos Facundo, Viajes, Recuerdos de Provincia, tal vez un poco menos Argirópolis, que es donde traza su idea constitucional y su idea política. Y también Alberdi con otros libros como ya más sobre el periodo de la organización constitucional, como eran Bases, Sistema Económico y Rentístico. Ahora, en lo fundamental, ambos autores van a tener enormes coincidencias, porque ambos van a fomentar la idea de atraer inmigrantes, de crear las condiciones jurídicas y políticas propicias para atraer capitales, para atraer inmigrantes, para fomentar el comercio. Ahora, sin embargo, la mayor parte de sus vidas estuvieron peleados. ¿Y a qué se debe esto? A que cuando se produce la batalla de Caseros el 3 de febrero de 1852, esto de ningún modo implicó que los argentinos cambiaran su mentalidad. Seguían siendo las mismas personas que el día anterior. Y lo que entendían es que había dos formas posibles de llevar adelante los cambios necesarios para establecer una república federal y una organización constitucional. Algunos se alinearon decididamente con Urquiza, quien había sido el vencedor de la batalla de Caseros, entonces gobernador de Entre Ríos, a quien también Esteban Echeverría indicó como la persona, digamos, que podía protagonizar ese cambio. Y de hecho Sarmiento en Argirópolis, que fue publicado en 1850, ese libro lo dedica a Urquiza y es una gran obra de seducción para el gobernador entrerriano, porque le presenta una Argentina magnífica que iba a tener como centro, prácticamente no de Argentina, ni de América del Sur, como centro del planeta, iba a ser Entre Ríos, ¿no? La zona más próspera, prácticamente como un verdadero paraíso en la tierra, iba a ser Entre Ríos si se organizaba constitucionalmente la Argentina.
Ahora, Sarmiento va a ser un gran crítico de Urquiza prácticamente desde sus primeros días. Sarmiento, que tenía un ego muy importante, creo que esto es innegable, él consideraba que estaba para cosas muy importantes. Y de hecho, Alberdi le va a decir que Sarmiento escribió su libro Recuerdos de Provincias básicamente para promoverse como un futuro candidato a presidente. Que vamos a ver que en la realidad sí fue así. Y Sarmiento tenía grandes expectativas sobre su persona y sin embargo Urquiza, ¿qué rol le asigna en lo que él llama el ejército grande? El de ser el boletinero de la campaña. Cuando él pensaba que iba a ser el gran intelectual de esta gesta de cambio. Esto lo va a ofender un poco a Sarmiento, sin embargo él, como persistía con su gran ego, va a relatar en su campaña del Ejército Grande cómo es que él diseña su propio traje de militar, ¿no? Lo había mandado a comprar a Francia y parecía un verdadero Napoleón entre todos los paisanos, vestidos muy humildemente. Y esto tiene que ver con la mentalidad de Sarmiento, que él pensaba que su propio ejemplo propagaba costumbres civilizatorias en el reino. Más allá de propagar o no estas costumbres, lo que él provocó con eso fue una serie de comentarios irónicos sobre su persona, pero estaba vestido de una forma bastante estrafalaria. Pero la cuestión es que cuando Urquiza vence en esta batalla, se toma varios días en ingresar a Buenos Aires, y lo que él básicamente quiere hacer es llevar adelante esta organización constitucional, pero con el elemento humano que todavía existía. Esto es muy importante para tener en cuenta porque los que habían sido gobernadores con José Manuel de Rosas van a seguir siendo gobernadores con Urquiza. Y básicamente lo que los porteños pretendían, y los porteños me estoy refiriendo a los antiguos unitarios, Bartolomé Mitre, algunos emigrados, y en esto coincidía Sarmiento, era que había que ir deponiendo lentamente a todos estos gobernadores de provincia que en definitiva habían mantenido a Rosas en el poder. Pero Urquiza no podía hacer esto porque desde el momento en que él mismo había sido gobernador durante el tiempo de Rosas, con lo que mal podía llegar a hacer esto, y además si algún mérito tuvo buscar la figura de Urquiza, es que los opositores a Rosas comprendieron que Urquiza era la persona indicada para hacerlo, porque justamente iba a ser uno de los pocos que podía concitar el apoyo de estos antiguos rosistas en el interior. Entonces, Urquiza, lejos de querer deponer a estos gobernadores, él va a sentar su poder en estas alianzas y lealtades con ellos. Y Urquiza comete una serie de errores políticos. Por ejemplo, entra a Buenos Aires con el poncho y una galera, ¿no? Una cosa bastante excéntrica también. Creo que un proto-menemista en ese sentido. Pero y mantiene el uso de la divisa Pulsó, y además tuvo el grave error de enemistarse con Pérez Arfield porque no lo invitó a comer un asado. Esas pequeñeces humanas que llevan a grandes enemistades de por vida. Fue cometiendo una serie de errores que fueron enemistando a los porteños. Pero los porteños, más allá de estos símbolos, en realidad estaban preocupados por dos cosas fundamentales. Una es que el futuro Congreso Constituyente iba a estar representado por 2 diputados por cada provincia. Esto es lo que establecía el Pacto Federal de 1831, uno de los pactos preexistentes de lo que habla nuestra Constitución. Y por el otro lado, se pretendía que la aduana iba a ser nacionalizada. Y esto a los porteños no les gustaba. ¿Por qué? Porque el 90% de los ingresos de aduana pasaban por Buenos Aires. Y el 90%
de los recursos que gastaba el Estado eran impuestos aduaneros. Esta va a ser una de las grandes discusiones hasta los años 30 del siglo XX en Argentina. Los impuestos aduaneros van a ser la clave por la cual se van a ir peleando los distintos gobernadores y los distintos presidentes. Ahora esto, obviamente, a Buenos Aires, a los hombres de Buenos Aires no les gusta esta idea y provoca una quiebra con Urquiza. De hecho, en lo que era la legislatura porteña se iba a rechazar lo que después se conoció como el Acuerdo de San Nicolás, en el cual se convocaba este Congreso Constituyente. Y finalmente en septiembre, el 11 de septiembre de 1852, se produce una revolución por la cual Buenos Aires se separa del resto de la Confederación Argentina. De hecho, se constituye como un Estado prácticamente independiente. Era una separación bastante extraña porque eran dos países con la misma bandera, el mismo himno, pero tenían cuerpos diplomáticos distintos. Los diplomáticos se acreditaban en la Confederación Argentina, pero vivían en Buenos Aires. O sea que era una situación bastante particular. Es como si los diplomáticos se acreditaban en la República Popular China, pero vivían en Taiwán. Más o menos una situación bastante similar. Urquiza insiste en continuar con el Congreso Constituyente, que ya se reúne en Santa Fe. Buenos Aires no tiene diputados en ese Congreso. Y Sarmiento publica un libro que se llama Campaña del Ejército Grande y se lo dedica a Alberdi. Y en realidad el objetivo de esta dedicatoria era provocar una polémica con Alberdi, porque Alberdi era el principal sostén intelectual del gobierno de Urquiza. Además, luego va a ser el diplomático que represente al gobierno de la Confederación en Francia y Gran Bretaña, con lo cual Sarmiento provoca esta ruptura con Alberdi, y Alberdi entonces publica sus famosas cartas quillotanas desde Chile. Y en estas cartas él insiste en que en un primer tiempo, durante la tiranía de Juan Manuel de Rosas, era útil que existieran los caudillos de la prensa. Pero ahora, que ya Rosas había terminado y que comenzaba la organización de la República, había que terminar con estos caudillos de la prensa y empezar a buscar gente que pudiera proponer ideas para llevar adelante. Estaba todo por hacer. Y este caudillo de la prensa no era nada más ni nada menos que Sarmiento para Alberdi. Y esto, obviamente, Sarmiento lo toma muy a mal y comienza un intercambio de correspondencia, ¿no? Sarmiento publica la llamada 101, Alberdi le contesta las llamadas cartas quillotanas, cuyo nombre en realidad era mucho más extenso, pero que nadie lo recuerda ahora. Y acá se plantea un debate de fondo en el cual en realidad se ve claramente cuáles son las dos posturas políticas de estos dos intelectuales. Sarmiento dice: si nosotros queremos una república, necesitamos cambiar a esos caudillos que están instalados en el interior, porque difícilmente puede haber libertades individuales, garantías constitucionales, una república, cuando están gobernando aquellos que estaban durante tiempos de Rosas. Una postura atendida. Pero lo que Alberdi decía es: bueno, pero si nosotros no respetamos las garantías y los derechos de estos caudillos, ellos un día nos van a hacer lo mismo a nosotros. Respetemos al gaucho, respetemos sus derechos, sus garantías, porque si no él se va a alzar contra nosotros y no nos va a respetar. Y Alberdi en esto tiene una postura que podríamos llamar conservadora en el sentido de mantener el status quo. Porque decía: bueno, nosotros tenemos a esta gente, tenemos esta república, lo que él llamaba la república posible,
y no podemos cambiar el elemento humano de la Argentina. Este es el que tenemos. En Coso lo acusa Sarmiento de querer hacer una anglo-argentina, ¿no? Es bastante curioso esto, porque él dice, usted quiere barrer con el elemento hispano-argentino, cambiarlo por ingleses y que cambien las costumbres, el idioma, el comercio. Y Sarmiento en eso dice, no, yo no quiero cambiar el elemento humano. Él dice, yo lo que pretendo es atraer inmigrantes, y en esto los dos van a coincidir, atraer inmigrantes, pero Sarmiento va a decir, si yo atraigo al inmigrante que sabe leer y escribir, que tiene costumbres cívicas, que está, digamos, consustanciado con lo que es el comercio, la iniciativa, y el elemento nativo yo lo elevo por medio de la instrucción, se va a producir un gran desequilibrio. Entonces Sarmiento dice, traigamos al inmigrante y al argentino nativo tenemos que educarlo a través de la instrucción. Esta era la idea. Y por el otro lado, Alberdi dice, bueno, pero para fomentar el comercio, el industrial, no hace falta tanto saber leer, escribir y matemáticas y demás, ¿no? Como que había un conocimiento práctico que nace del trabajo cotidiano. Y Sarmiento decía, bueno, pero si nosotros queremos tener un trabajador más calificado, tenemos que enseñarle a leer y escribir. ¿Por qué? Porque él tomaba el ejemplo de los Estados Unidos. Sarmiento, lejos de ser un eurófilo, por llamarlo de alguna forma, él cuando viaja a Europa se decepciona mucho, ¿no? Esto está muy claro en su libro Viajes. Va a España, va a Francia y se decepciona con lo que encuentra. Y él dice, acá no está la civilización, esto es la decadencia. Y luego cuando viaja a los Estados Unidos se deslumbra. Y ahí descubre la civilización que él estaba buscando, e incluso tiene algunas comparaciones muy interesantes con el espíritu del ciudadano de Estados Unidos con el de Canadá. Y él decía, por ejemplo, pone un ejemplo muy gráfico, ¿no? Dice, el canicita, ¿no? Un canicita de 10 años sube al tren y por vender un diario más está dispuesto a tirarse del tren o subir al tren para vender un diario más, ¿no? Porque eso significaba más dinero para él. Ese espíritu emprendedor, por ejemplo, no lo encontraba en Canadá, que todavía seguía con su espíritu más bien europeo. Entonces sabemos que Sarmiento solía exagerar estos ejemplos para darle más énfasis a su postura. Entonces el modelo que él toma es el de Estados Unidos, y cuando él plantea la idea de la instrucción pública, no está pensando en lo que hoy muchos piensan que es el modelo de Sarmiento, perdón si hay alguna maestra, del magisterio y el apóstol, del guardapolvo blanco y la escuela normal, muy lejos de eso, sino que él buscaba que los vecinos se preocuparan por construir la escuela, los vecinos se preocuparan por buscar los maestros. Es decir, había algo que él encontraba que tenía una participación muy importante de los padres y los vecinos en el fomento de la instrucción. Es decir, algo muy municipal, muy local, de mucho arraigo en cada lugar. Y esto es lo que buscaba provocar Sarmiento. Ahora, ¿cómo se podía provocar todo esto? Y en esto sí, tanto Sarmiento como Alberdi van a coincidir en que esto se puede provocar trayendo inmigrantes. Sarmiento siempre recordaba que cuando veía cómo vivían los inmigrantes escoceses y suizos, que tenían su casa bien pintada, con flores, el cerco armado, y transitaba unos metros y veía el argentino nativo que estaba tirado, tomando mate, durmiendo la siesta y los chicos jugando en el barro, ¿no? Entonces él decía, bueno, ¿cómo generamos ese cambio? Para Alberdi, este cambio se generaba a través de, porque él pensaba que era el contagio de costumbres, ¿no? Es decir, traer inmigrantes que contagiaran a los demás con su ejemplo. Y él decía, no solo traigamos ferrocarriles,
sino traigamos pedazos vivos de esa Inglaterra con los maquinistas. Sarmiento sí confiaba en el ejemplo, y de hecho él siempre quería dar el ejemplo, como ya lo mencioné, a través de su vestimenta, por ejemplo. Pero para él esto no era suficiente, no alcanzaba. Y para él tenía que haber instrucción para elevar a este argentino nativo, porque si no entendía que iba a quedar muy disminuido frente al inmigrante. Pero otra cosa es que los dos no van a coincidir, que van a disentir, es en qué esperan del inmigrante. Sarmiento deposita sus esperanzas en que el inmigrante va a despertar lo que se llama el republicanismo cívico. Sí, él estaba pensando en un ciudadano fuertemente comprometido con la ciudad, las ciudades donde residía la civilización, que participaba en la cosa pública, es decir, en la república, y que no solo se iba a dedicar a comerciar y progresar materialmente, sino que iba a intervenir activamente en la vida política, a través de las asociaciones voluntarias, a través de la prensa, a través de los partidos políticos, y él pensaba que estos inmigrantes se iban a convertir en ciudadanos argentinos. Alberdi no tenía esta idea del inmigrante. Alberdi pensaba que el inmigrante básicamente iba a fomentar la industria, el comercio, con su espíritu emprendedor, pero que esto de la vida cívica, esta es lo que él llamaba la república verdadera, iba a existir tal vez dentro de 3 generaciones. Es decir, lo ubicaba en un horizonte de unos 100 años después. Es curioso que 100 años después no precisamente tuvimos una república verdadera, ¿no? Si uno piensa en 1943 en adelante, por poner una fecha histórica, no es precisamente un modelo de república verdadera y de organización constitucional, sino justamente todo lo contrario. Y en esto, después Sarmiento, al final de su vida, va a tener una gran decepción, porque él puso tantas expectativas en el inmigrante, y yo creo que ha sido muy injusto en eso también. Él se encontraba muy decepcionado porque los inmigrantes, como suele ocurrir siempre, han venido justamente para mejorar su calidad de vida y se han dedicado a eso para dejarle unas mejores oportunidades a sus descendientes. Esto es lo que ocurre siempre, ocurre en todo el mundo, y además que no se sentían parte de esta sociedad, aunque yo creo que Sarmiento ha sido muy injusto con esto, porque los inmigrantes sí han dejado un espíritu asociativo muy importante a través de las sociedades de socorros mutuos, de sus clubes, sus sociedades de fomento y demás, que sí generaron iniciativas cívicas muy interesantes. Sin embargo, Sarmiento ponía tantas expectativas en estos inmigrantes que, digamos, inclinó su balance hacia el final de su vida por algo negativo. Ahora, finalmente, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿No? ¿Cuál de las dos posturas es la que primó? Si la de Sarmiento, de un cambio rápido, acelerado hacia la República verdadera, o el cambio más paulatino de Alberto. Porque finalmente el proyecto de Urquiza con la Confederación Argentina fracasa políticamente, pero no, digamos, en su legado constitucional, porque en definitiva la Constitución de 1853 va a seguir rigiendo por varios decenios más. Pero sí, cuando Mitre se hace cargo de la presidencia, va a ir deponiendo a los distintos gobernadores provinciales. Es decir, un poco la tesis que sostenía Sarmiento y que acompaña a Mitre, de provocar ese cambio en todo el interior. ¿Para qué provocó esto? El descontento en el interior, ¿no? Porque se veía como un ejército invasor que llegaba a las provincias, que deponía gobernadores, pero no los cambiamos por algo mucho mejor. Y de hecho el ejército tenía una activa participación en la política local. ¿Sí?
Cuando Sarmiento es electo presidente, fue gracias a que el ejército lo acompañó. Fue, digamos, sugiriendo a cada gobernador provincial qué lista de electores tenía que elegir. Sin embargo, ese tránsito rápido no se dio en las provincias, ¿no? Las provincias terminaron siendo manejadas por algunos caudillos familiares, siempre las mismas familias, y tampoco se promovió esa expansión de la instrucción que tanto proponía Sarmiento. De hecho, para que tengan una idea interesante de qué poco se expandió esto, en el segundo censo que se elabora en 1895, solamente había 3 provincias o 3 distritos donde la mitad sabía leer y escribir. Y me estoy refiriendo a Capital Federal, Provincia de Buenos Aires y Santa Fe. ¿Por qué la mitad sabía leer y escribir de los habitantes en esos 3 distritos? Por la inmigración. Porque en el resto de las provincias, por ejemplo Santiago del Estero, que era la provincia ya del extremo opuesto, solamente el 5% sabía leer y escribir, ¿no? Y estamos hablando de finales del siglo XIX. Entonces, ¿cómo era posible llegar a una república verdadera en esas condiciones cuando el medio de comunicación por excelencia era el diario, el periódico? ¿Cómo podía acceder un analfabeto a estas discusiones políticas tan importantes? Es decir, no tenía la formación cívica para poder comprender lo que se estaba discutiendo. En realidad, hubo un poco de las dos cosas, porque ni se depusieron todos los gobernadores del interior. De hecho, Mitre tenía buenas alianzas con algunos caudillos del interior, Santiago del Estero, ¿no? la familia Taboada, pero tampoco, digamos, se propagó esta misión civilizatoria que esperaba Sarmiento, que iba a venir desde los gobernadores. Ambos van a seguir enemistados por muchos años. Sarmiento va a tener una carrera política exitosa, de hecho va a llegar a ser presidente, casi logra una reelección en 1880. Sin embargo, Alberdi se recluye en su vida literaria, ¿no? Él sigue escribiendo, siempre permanentemente, reflexionando sobre lo que ocurría en Argentina. Era un gran crítico de la figura de Bartolomé Mitre. De hecho, lo ridiculizaba mucho a Mitre, y además se opone valientemente a la guerra del Paraguay. En ese momento fue algo muy fuerte su oposición. Una anécdota es que el libro El crimen de la guerra fue prohibido en 1943. Otro índice de cómo se había deteriorado la República verdadera. Sin embargo, Sarmiento reconoce la valía intelectual de Alberdi, y en este sentido nunca se desconocieron mutuamente. Alberdi sí despreciaba a Mitre, pero no a Sarmiento en cuanto a intelectual. Y se produce el reencuentro de estos dos grandes personajes. Cuando Alberdi vuelve a la Argentina, Sarmiento lo va a recibir. Y Alberdi ni se esperaba. Alberdi pensó, viene a fajarse, ¿no? Con todo su ego desbordante. Y Sarmiento le dice: a mis brazos, doctor Alberdi, ¿no? Era la reconciliación hacia el final de sus vidas. Alberdi muere en el 84, Sarmiento en el 88. Ahora, estos dos autores, a pesar de estas divergencias políticas, sí van a tener enormes coincidencias en otros temas, ¿sí? Por ejemplo, en esto del fomento de la inmigración, de la libertad religiosa, que era una cuestión muy importante, que fue la cuestión más debatida en el Congreso Constituyente del 53. Lo único que se discutió realmente fue la libertad de culto. Las otras cuestiones yo creo que los constituyentes no las entendían muy bien y las aprobaron, ¿no? Y una prueba de esto es que los mismos que aprueban la Constitución del 53
A los pocos meses aprueban un plan que se llamaba de Hacienda y el Crédito, que era totalmente estatista, intervencionista, proteccionista de la economía, y por eso Alberdi tiene que escribir el sistema económico rentístico, ¿no? Para decir, señores, la Constitución está hablando del artículo 14, yo vengo a decirles de qué se trata el artículo 14. Libertad de comercio, libertad de trabajo, y qué significaba cada una de estas cosas. Sarmiento también era un partidario del libre comercio. Esto tal vez es una de las cuestiones menos conocidas de él, porque él ya desde su trabajo periodístico en Chile, él fomentaba las ideas del libre comercio, y de hecho como presidente también va a fomentar gasto público muy bajo, digamos, fomentar el libre comercio, la inversión privada. Es decir, en lo fundamental había grandes coincidencias. En lo que disentían los dos personajes es en cuanto a la velocidad de los cambios para llevar adelante. Es decir, tenían como meta ambos la república verdadera, con todo lo que esto significaba. Sin embargo, en lo que disentían en la velocidad para llevar adelante estos cambios. Sarmiento sí creía en que era posible hacerlo desde arriba. El gobernante que lleva adelante esta civilización. Alberdi desconfiaba de esto. Alberdi pensaba una labor mucho más lenta, a través de los siglos. Él decía que el sistema económico rentístico, dice, bueno, cambiar todo el pasado colonial nos va a llevar 200 o 300 años. Veía que estaba muy impregnado en las costumbres argentinas. Por lo cual, básicamente la diferencia ha sido una diferencia sustancialmente política, pero no una diferencia en cuanto a ideas fundamentales de estos dos autores. Estos dos autores han influido poderosamente en muchos políticos de la segunda mitad del siglo XIX. Hace un poco tiempo atrás encontré, por ejemplo, un proyecto de un diputado socialista, Mario Bravo, 1913, y él dice que los grandes precursores de la Argentina moderna eran Rivadavia, Alberdi, Mitre y Sarmiento. Y que Rivadavia, Mitre y Sarmiento tenían sus calles, pero Alberdi no. Dice, bueno, hay que poner una calle al lado de estos, ¿no? Que se llama Alberdi. Y propone cambiar la calle Cangallo y ponerle Alberdi. Y hay un diputado salteño que se opone. Dice, no, esta calle no se puede cambiar el nombre. Curiosamente, ese diputado era José Félix Uriburu, ¿no? Después el promotor del corporativismo en Argentina. Ironías del destino, la calle Cangallo no se llamó Alberdi, sino que se llamó Perón. Y ironías del destino, hemos preferido a Perón antes que Alberdi, ¿no? En la historia argentina y en cuanto a pensamiento. Alberdi ha quedado por una calle que es más conocida por los cerámicos, ¿no? Por la venta de grifería, ¿no? de accesorios para el baño, y no tanto por su legado intelectual. Y es toda una paradoja esto también, ¿no? Es todo un símbolo de lo que ha quedado. Yo creo que este destino de Cangallo es un poco el destino que hemos tomado los argentinos, ¿no? Esta calle nos ha señalado cuál ha sido el camino. Yo no digo que rebauticemos ahora Cangallo, pero sí que retomemos un poco ese camino que nos marcaron estos precursores. Muchas gracias. Después va creciendo la imagen hasta llegar a ser presidente, habiendo tenido una mala gestión como gobernador. Sí, el norte argentino se viene alzado el Chacho Peñalosa. Y ahí Sarmiento elabora una teoría constitucional propia, en esto era bastante creativo, por la cual él pensaba que el gobernador podía declarar el estado de sitio. Esto tiene una polémica con Guillermo Rauso, que también era sanjuanino y era ministro del Interior en ese momento. Pero básicamente lo que él buscaba era contener al Chacho Peñalosa.
Creo que todos conocemos esta carta que él dice: hay que derramar sangre de gauchos para que abonen la tierra y demás, ¿no? Esta frase siempre se la toma fuera de contexto y se la utiliza para atacar a Sarmiento. Primero hay que comprender que estaban a pocas leguas, y el Chacho Peñalosa que llegaba lo iba a degollar, ¿no? Comprender eso. Segundo, ¿qué se entendía por gaucho? Porque esto es importante. Nosotros tenemos una imagen romántica del gaucho que nos viene de José Hernández y después de Ricardo Guidaldes. El gaucho termina siendo un personaje naif, romántico, dedicado a la vida a tomar mate, a andar en caballo, ¿no? Bueno, pero ¿qué se entendía antes? El gaucho era el bandido, por el personaje marginal, que vivía fuera de la ley. El gaucho Martín Fierro nos muestra bastante eso. Y un ejemplo muy bueno de eso es los gauchos de Güemes. ¿Quién le pone ese mote de los gauchos de Güemes? Se lo ponen los españoles, están diciendo los bandidos de Güemes. Y Güemes lo toma como una señal: bueno, sí, somos gauchos, ¿no? Lo toma como una provocación. El término para el habitante del campo era paisano, no era el gaucho. Pero el gaucho sí era reconocido como un personaje muy hábil para montar a caballo, como diestro en el combate. Entonces, en ese sentido, también se lo utiliza, ¿no? Para un paisano también era como un símbolo, una señal de: bueno, yo sé montar a caballo, tengo destreza. Entonces, a veces incorporaban la palabra gaucho. Pero cuando Sarmiento hace mención hay que degollar a los gauchos, lo hace en el sentido original de la palabra, en el sentido despectivo. Ahora, Sarmiento, cuando renuncia como gobernador por esta controversia que tiene con Guillermo Rawson, es enviado de embajador a Estados Unidos, lo cual para él era un gran premio, ¿no? Porque volvía al país que tanto admiraba. Y la candidatura de él empieza a prosperar porque en el seno del ejército estaba bien vista su figura, también como contrapeso a los candidatos mitristas que se estaban barajando. Y además, bueno, tenía un gran prestigio intelectual. Es decir, no era tanto la gestión que él tuvo como gobernador, no lo afectó tanto, porque todo el mundo en ese momento sabía las dificultades que tenía justamente por esta invasión del Chaco. En realidad no fue gobernador, fue interventor. El gobernador, Bueno, fue intervenido San Juan. Pero lo elige la legislatura. Lo puso Mitre. Sí, pero después se lo refrenda como gobernador. Yo creo que, por supuesto, yo vine a aprender, ya lo he aprendido, pero hay una parte que tú no mencionaste que fue una de las críticas más grandes que le hicieron a Sarmiento, que fue que trajo las maestras americanas. Y curiosamente, Alberdi también tiene una frase en la conferencia de Luz del Día, donde dice: América, o sea, la Argentina, o también es anglosajona, o va a ser solamente, o va a ser o sea, que estaba convencido. Yo tenía la impresión un poco diferente de la tuya, de que el que quería la inmigración de verdad era Alberdi, y el que quería la enseñanza, y lo dice de alguna manera, lo dice en los comentarios a la Constitución de 1853. Tiene una parte que dice: nos dicen que nosotros no estamos preparados para unas instituciones tan sofisticadas, una cosa así, pero si fuéramos a tomar por las cosas que se hacen, tendríamos que decir que aquí nada más que la gente está preparada para robar y hacer todo esto, pero está probado que también se pueden hacer otras cosas, y él es el que
y por eso dice que hay que seguir la legislación y la jurisprudencia americana en esa. Y la otra cosa que te quería comentar es el tema de la guerra del Paraguay, porque yo creo que eso es fundamental en la historia argentina. Y creo que si hay un error en la apreciación de Alberdi fue el haberse puesto en contra de la guerra. Mi criterio. ¿Y sabes por qué? Porque la guerra esa, en el fondo, era una guerra de secesión argentina. Solano López era el líder que quedaba del rosismo. Y los líderes, los caudillos provincianos estaban todos con él. O sea que si no se da la guerra esa, yo creo que la Argentina hubiera sido de Buenos Aires de un lado y del otro, porque Urquiza, en contra de Alberdi, se pone del lado de Mitre, y no solamente se pone del lado de Mitre en la guerra, que le cuesta una barbaridad, sino que además de eso, se pone del lado de Mitre para liquidar a los caudillos. Esta es una parte de... Yo creo que ahí Alberdi se dejó llevar por su pasión antiporteña, porque tenía una pasión antiporteña a priori, sí. Porque dijo, no puede ser que nos liberemos de España, pues no sé en dónde lo dice, no puede ser que nos liberemos de España, pero no tienen que ser gobernados por los porteños. Sí, ¿quién nos libera de los libertadores? ¿No? Yo creo que sí, Alberdi se dejó llevar por su pasión en eso y se cegó. Allá del mérito del libro, que no, el libro es otra cosa. Crítica al en el libro se adelanta. Sí. El libro dice, en una parte, dice, las guerras serán cada vez menores el día que los que las declaran importa que el tipo rico, el libro tiene un valor extraordinario. Entonces yo coincido en que Alberdi se dejó llevar por su pasión, y además que la guerra de Paraguay, bueno, fue causada por Paraguay. Sí. Bueno. Más allá de toda la fantasía ahora que hay que Paraguay era más o menos Hong Kong, no sé qué. Sí, pero es que hizo un trabajo muy bueno sobre eso, donde dice que eso no es verdad. Fue Luis García Martínez. Su trabajo realmente hizo, decía que los paraguayos vivían en la, en las que no hacían un pico, ¿no? Sí. Pero se crea... era un país remotamente industrial y nada. Sí, ahora no estoy el punto justo que iba a decir, pero de todos modos, por la guerra del Paraguay. Sí, ahí está. En realidad contra mí la cosa, porque yo me había acusado de la historia de San Martín, que se la había robado a otro, la comunicación. Por eso estaba, por ahí que se quería hacer un nuevo Belgrano, por eso había escrito la historia de Belgrano y no la había terminado. Por otra parte, muchos dicen que en realidad el que causó la guerra fue Brasil, que necesitaba nuestra alianza y después se unió a Paraguay contra nosotros. Bueno, pero Paraguay invadió Corrientes. Pero no es que invadió, pasó, era el derecho de paso, no es que invadió, que como... Son cosas invadió Corrientes. Un poco distintas, porque no le dieron paso. Pero ¿y qué es eso? ¿Dar paso a otro país? Si le doy pasar el ejército. Si le doy paso, estoy poniéndome del lado de Brasil, de Paraguay. Hay automático. Pero no es que invadió, pasó. Es una pequeña diferencia. Servidumbre de paz. Exacto. Pero primero la ocupó a Polonia. No ha sido siempre el Estado el civilizador de todo esto, digamos. Estos personajes participaban mucho en la sociedad civil. En realidad, bueno, ocupaban funciones políticas, pero ellos yo creo que confiaban más en la iniciativa privada de lo que podía ser el Estado. Por ejemplo, la cantidad de sociedades que crearon Sarmiento, Rawson, ¿qué es lo que perduró? ¿No? Porque hoy a Rawson lo recordamos por la Cruz Roja, no por haber sido ministro ni senador. Yo creo que ellos ponían mucho el acento en eso, pero el Estado estaba para mantener el orden, ¿no? Porque hay una obsesión en todo el
la segunda mitad del siglo XIX, que es lo que ellos llamaban el orden republicano. ¿Por qué? Entendían que la Argentina cíclicamente iba de la anarquía a la tiranía. Entonces, bueno, ¿cómo controlamos esto? Tenemos un orden republicano en el cual haya un equilibrio de poderes, pero que si hay un levantamiento de montoneras, que rápidamente puede ir el ejército y devolver el orden, ¿no? Poner la ley. Entonces, claro, exactamente, ¿no? Roca o bueno, todas las campañas que hubo durante décadas en Argentina, porque hasta que la Argentina no se consolidó durante la presidencia de Roca, era un país muy endeble, ¿no? En realidad era una suma de provincias, si uno lo pone a pensar. Perdón que hable más de la cuenta como de costumbre, pero aprovecho la amistad, que tú sabes que yo digo que la ventaja sobre mis amigos son mis amigos y tú eres uno de ellos. Hay una conciencia de Alberti que es muy fundamental, para mí es fundamental, que se dio cuenta del totalitarismo que venía de las ideas europeas. Cuando le dice a Sarmiento, señor Sarmiento, hay una barbarie ilustrada, Claro. mucho más perniciosa para la civilización que toda la barbarie de los indios de América. Esa frase, y eso que no había visto a los nazis, o sea, se adelantó a ese. Y después, con respecto al Estado, toma la conciencia americana. Él no habla del Estado, al contrario, en el discurso del Estado, el despotismo del Estado, él habla de que el Estado no existe, que lo que existe son los gobernantes, que es toda la teoría americana de la... O sea, en eso yo creo que es una coincidencia con Sarmiento, porque él tampoco Sí, creía en los europeos. por supuesto, ahí hay coincidencia con el Sarmiento, pero el que lo escribió, que yo sepa, de esa manera fue... Y Sarmiento era muy despectivo con los europeos también. Sí. Y cuando trajo las Lo maestras... dijo con todas sus letras. Sí. Dijo que no teníamos nada que ir a buscar a Europa, que si algo podíamos aprender teníamos que ir a buscar a los Estados Unidos. Y lo que decías antes de las maestras, a él no se las criticó tanto por ser de Estados Unidos, sino por ser protestantes, ¿no? Esto fue lo que más revuelo causó, ¿no? Vamos a tener protestantes acá, un país católico, ¿no? Ya el nacionalismo católico Hay una cosa, perdón, hay una cosa que todavía a mí, yo no la tengo bien clara. La Triple Alianza, ¿por qué el Uruguay interviene en esta contienda? Es otra conferencia. Sí. ¿Eh? No, pero es un problema entre el Partido Blanco y el Partido Colorado de Uruguay. Empieza por eso la discusión. Y Francisco Solano López apoyaba al Partido Blanco. Y los porteños y Brasil apoyaban al Partido Colorado. Era un problema interno de Uruguay que genera toda esta guerra de la Triple Alianza. Claro. Hay un cruce de lealtades en los distintos países. Pero es bastante complejo el tema. ¿Sí? Una pregunta. Sí, particularmente estoy convencido, son muy buenos hablar de todo esto, pero creo que en el presente los problemas que surgen, no podemos encontrar soluciones en el relleno de la historia. O sea, son etapas totalmente distintas. Por eso estoy muy en desacuerdo cuando dicen en tal país se está aplicando tal política, apliquémosla acá. No, porque son sociedades totalmente distintas y tienen motivos. Ahora, hoy, año 2007, ¿qué es lo que podemos aplicar o qué podría rescatar para poder comenzar a aplicar para producir el cambio? Para ver generar el cambio. ¿Qué podemos sacar de Sarmiento o de Alberti para generar el cambio? Muy buena pregunta. Yo creo que tenemos que ir a lo medular del pensamiento de estos autores. Hay cosas que tienen estricta actualidad. Esto que decíamos de las escuelas, por ejemplo. Parece muy interesante porque nosotros pensamos en general que tiene que venir el Estado, poner la escuela y bueno, es cosa del Estado, ¿no? Y acá estos estaban pensando, no, los que se tienen que preocupar son los padres, los vecinos, construir la escuela. Es decir, nosotros tenemos mucha iniciativa para ir a pedir plata, ¿no? Pero justamente la idea es que bueno, el Estado intervenía cuando ya no había
otra opción, ¿no? Lo que antes llamaban principio de subsidiariedad, yo me acuerdo que se llamaba así, ¿no? En los años 80 por lo menos lo llamaban así. Es decir, que se lo tomaba como el último recurso. Bueno, si ya no hay dinero, no hay recursos, bueno, vamos, tiene que intervenir el Estado. Pero es muy distinta la actitud. Y toda esta generación tenía ese punto de partida y tenía mucha confianza en la sociedad civil, lo que era la capacidad de las personas de generar sus propias respuestas y sus propias soluciones. Hoy en general el argentino eso lo ve como un defecto. Dice, bueno, la sociedad civil es importante porque el Estado no hace nada. Bueno, ¿cómo es? El Estado en realidad hace mucho, y como lo hace mal, existe la sociedad civil. Pero bueno, la iniciativa tiene la sociedad civil. Y dejar de ir a pedir plata y dejar de ir a pedir soluciones, ¿no? Porque si después nos van a poner algún tipo de condicionamiento, ¿no? Si pedimos plata nos van a pedir algo. Y tenemos que ver justamente ese tema más medular o más profundo de estos autores y obviamente sacarle lo que es la singularidad de ese momento histórico. Como el libre cambio, exactamente. Hay muchos temas que... O el concepto, lo que decía por ejemplo Alberdi sobre el derecho al trabajo, ¿no? Que me parece muy simpático. Él decía, no le vamos a dar a un pésimo cómico un auditorio para que él tenga trabajo, ¿no? Y nosotros, en general el argentino tiene ese concepto del derecho al trabajo, me tienen que dar algo. Era obligatorio crear espectáculos de animación en medio Exacto. Eso te lo no, falso. Pero yo creo que la clave de esto que estamos hablando es por qué un país que empezó a ser un país o una nación, cuando se abrió al mundo con ideas de libertad, de golpe se vuelve nacionalista, el mundo es un peligro en vez de una oportunidad, y esa es la decadencia que estamos viviendo desde que yo nací, un poco antes, yo nací hace un rato, ¿no? Pero ¿por qué ese cambio? Yo tengo mi idea, vos planteaste algo que me parece que está en el medio de la cuestión, es si los del 80 eran conservadores o liberales. Bueno. Yo no te contesté en la página, creo que eran liberales. Si hubieran sido conservadores, todavía estarían los malones en las puertas de Buenos Aires. Pero me gustaría tu visión de eso. ¿Por qué ese giro absurdo? Porque es destructivo. Europa tiene la culpa. Todo lo bueno y lo malo lo viene después. El giro hacia el nacionalismo comienza después de la Primera Guerra Mundial. Claro. Un poquito antes, cuando se puso el centenario. Ahora este segundo centenario provocar algún tipo de cambio, ¿no? Ahí empiezan a aparecer algunos intelectuales que empiezan a plantear ideas nacionalistas, de hecho, echar a los inmigrantes, echar al ejército de salvación, ¿no? Volver a la vida militar, este tipo de ideas que en Europa, sobre todo los franceses, exportaron mucho al mundo, el pensamiento de Morras y demás, que los nacionalistas argentinos además son un producto de importación, ¿no? Porque ellos se nutren de todo ese pensamiento importado. Curiosamente, después de la Primera Guerra Mundial se da un auge de estas ideas nacionalistas. Se forman ligas militares, ligas paramilitares en Argentina, que empiezan a difundir todo esto, van escribiendo en diarios, ¿no? Por ejemplo, Manuel Gálvez, a quien yo cito mucho en este sentido, era un novelista muy popular, ¿no? Creo que habrá escrito unas 50 novelas más o menos, y fue 3 veces nominado al Premio Nobel de Literatura, o sea que era un personaje bastante difundido. Y ellos propagaron mucho este pensamiento y se fue difundiendo en el ejército, iglesia, partidos, sindicatos, o sea que se fue expandiendo. Y por el otro lado, no había intelectuales liberales que pudieran hacer frente a ese tipo de pensamiento. ¿Sí? Alberdi y Sarmiento se leían en el colegio, Facundo y alguno más, pero
ya estaban bastante fuera de moda, ¿no? Curiosamente, yo siempre recuerdo que los años 30, cuando los conservadores gobernaban, los únicos que citaban Alberdi, Sarmiento, eran los socialistas, el Partido Socialista, no citaba Alberdi, ni el Congreso, citaba el sistema económico rentístico. Entonces, se habían cambiado los papeles ahí. Eran los únicos que quedaban de esa época. Pero esta es una tendencia que se dio a nivel mundial, con todo el pensamiento nacionalista, tipo autoritario, cerrado, cada vez más se dio a nivel mundial, y sobre todo en Europa. Porque ahora Argentina es más bien algo conservador, es una impresión más que conocimiento, ¿no? Pero es la sensación que yo tengo, por eso te pregunto a vos que sabés. Pero es como que hubiera estos gringos inmigrantes están adueñando el país, hay que parar. Exactamente. Y llegamos al absurdo que 20 años después tenés generales, hijos de inmigrantes que son nacionalistas, que eso ya es el colmo de la paranoia. Eso tiene que ver con un fenómeno de buscar aceptación. Generalmente se ocurre algo muy parecido en Cataluña. Los inmigrantes del resto de España van a Cataluña y se convierten en fanáticos de Cataluña, una forma de ser incorporados. Exactamente. Entonces pasaba mucho eso, la aceptación. Y bueno, sí, lo que decía es que... Pero esto se da tanto en conservadores como radicales, esto... Nacionalistas y conservadores, me parece. García Hamilton propone lanza la idea de que ese cambio también puede estar, o una de las patas del cambio puede estar fundado en un nuevo proyecto de educación que se formó en torno a la idea de que al país quizás le parecía demasiado modesto no tener grandes ídolos militares, generales, se recupera la idea de San Martín y se le da una trascendencia, digamos, se agiganta la figura de esos militares que el país había tenido, pero expuesto después. Así también se recupera la idea de Sarmiento, de varios, pero fundamentalmente de San Martín, y que este nuevo paradigma educativo pudo haber impactado, quizás borrando un poco lo que ya había nacido con Alberdi, tanta conciencia cívica. Sí, de hecho se hicieron escuelas que no se adherían a esta educación nacionalista. Cerraron escuelas judías, cerraron escuelas anarquistas, socialistas, que bueno, enseñaban algo totalmente distinto. ¿Cuánto pudo haber pesado en la descripción de ese proceso republicano? Algo similar se dio en Italia. A fines del siglo XIX se dio algo muy similar de esta educación patriótica y la religión, que se llama la religión de la patria, y no por nada después tuvieron el fascismo. Así que hay un paralelismo interesante. Perdón, ¿las escuelas esas se cerraron solas o las cerró el gobierno? Las cerró el gobierno. Yo te quería hacer una pregunta. Un detalle, sí. En 1896 hubo un debate en el Congreso para establecer el castellano como idioma nacional. Los que se opusieron a esto fueron los radicales. Ellos decían, ¿cómo podemos establecer un idioma nacional, primero en un país de inmigrantes, que es muy difícil, pero además significa que el maestro extranjero se le va a privar de su derecho al trabajo y su derecho a la enseñanza? Pero sí, esto lentamente se fue imponiendo y, por ejemplo, había algunas escuelas socialistas donde cantaban la Internacional y entonces la cerraban, ¿no? Y en vez de festejar, no sé, el 25 de mayo, festejaban el 1 de mayo. Entonces la cerraban con estos criterios. Y las escuelas judías también. Cerraron varias. En Santa Fe, Entre Ríos. Todavía no existe la ley que diga que el castellano es un idioma oficial. Pero hay disposiciones de educación, por ejemplo, que para enseñar castellano tiene que ser ciudadano nativo. Es un español no puede enseñarlo. Y la historia argentina lo mismo. Y hay gran ciudadanía. Horacio, creo que... No era algo que complementaba. En esos años se cerró la Universidad Obrera que había fundado el padre de Mario Bunge, el físico
quería preguntar, Ricardo, si la clave de la explicación de la decadencia argentina pasa por la dicotomía liberalismo-nacionalismo, ¿dónde ves vos hoy esas fuerzas aplicadas a la actual política argentina? ¿Dónde ve el liberalismo? Claro, esa es la pregunta. Estamos tratando de libertad. Estoy equivocando. El nacionalismo lo veo. Y el otro hay que crearlo, no hay que buscarlo. El nacionalismo está muy incorporado en Argentina. El día del intelectual argentino es el por Jauretche. Si hubo un personaje que fue pro-nazi, fue Jauretche. Tengo el testimonio de una persona que fue a verlo a Jauretche en los años 60 y el tipo estaba rodeado de jóvenes vestidos como nazis, con esvástica y todo. Y ese es el intelectual argentino. Y es el que lee el progresismo argentino, ¿no? Aníbal Ibarra, esta gente que cree que es de izquierda, no son de izquierda. Lo que más me preocupa, no son de izquierda, ustedes no son de izquierda, ustedes son de ultraderecha. Yo, esto lo repito muchas veces, pero porque es cierto, yo viví en una casa muy antiperonista, muy politizada, mi viejo lo dejaron cesante, tuve tíos exiliados, bueno, un poco todo. Yo tenía que escuchar en el patio cubierto de un colegio privado la razón de mi vida. Bueno, todas las cosas que vivimos, los de ahora no las veo, ¿no? Y después leí todo lo que pude para que en vez de ser congénito fuera un poco más racional el antiperonismo, pero no terminaba de entender la esencia del peronismo. Y esto en el año 76, yo trabajaba en el campo, fuimos a comprar toros a una cabaña que ganaban todos los premios de la rural todos los años, en la raza que nosotros era York, una cabaña de fines del siglo XIX. Bueno. Antes del remate, antes habíamos quedado dormidos en la noche en el campo y el dueño de casa no estuvo, al día siguiente apareció un viejo cajetilla, bárbaro, y empezó a hablar, en una charla que se me quedó grabada, y el tipo dice, lo que pasa que antes los únicos que sabíamos lo que pasaba en el mundo éramos nosotros. Ahora cualquier negro, palabra textual, con una portátil, sabe lo que pasa. Entonces las cosas tienen que cambiar siempre que la manija la tengamos nosotros. Ese tipo fue el primer secretario de Agricultura de Perón, miembro de la sociedad rural. Entonces ahí terminé de entender lo que es el peronismo. Un movimiento ultraconservador populista. Sí. Sí. Que tiene una forma muy hábil de manipular a las personas, porque te da beneficios, pero no te enseña cómo obtenerlos por vos mismo. Claro, te esclaviza. Yo cuando hablan de clientelismo, yo digo, sería más ajustado hablar de esclavitud. Si te reduzco a la impotencia y después te convenzo que con esto yo te la pongo en la boca, yo me esclavo, no me cliente. Cliente es alguien que te compra algo, no alguien que te vende, ¿no? Y mientras tanto, los liberales vivimos como siendo los gestores de negocios de los grandes intereses. La única diferencia es que, bueno, por dar un ejemplo, aunque ya está medio desvalorizado, López Murphy hace su campaña en ómnibus y a la candidata conyugal, la Volkswagen, le pone un avión del tamaño que necesite para llevar su comitiva de un lugar a otro de Europa. Sí, en Alemania está ganando la selección. No, pero digo lo que es el absurdo y lo mal que hemos estado defendiendo ideas y dejándonos asociar con la antípoda de lo que pretendemos representar. Estos tipos que viven ligados a los grandes intereses, garantizándole los negocios, son los defensores del pueblo. Y nosotros les propondríamos que esos tipos tengan que pelearla para ganar lo que ganan, porque somos los abogados de los grandes intereses, estamos muy mal en nuestra comunicación. Yo creo que es un tema de valores, porque esos que se ponen en el avión tendrían que estar presos, ¿no? Es un tema ético, fundamental, de lo que debe ser y lo que no debe ser. En fin, bueno, Bueno, pero los